Noticias internacionales en Tecla Noticias. Y cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, revisamos temas en el ámbito internacional desde Venezuela. María Corina Machado acusa brutal represión del régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas vincularon este miércoles 20 de marzo a la opositora María Corina Machado con supuestas acciones desestabilizadoras de cara a elecciones presidenciales del 28 de julio. Además, informaron del arresto de 2 de sus colaboradores más cercanos. El fiscal general no precisó, sin embargo, si hay medidas judiciales, en particular contra la líder opositora, favorita hoy por hoy en las encuestas, pero inhabilitada por 15 años a ejercer cargos públicos, acusada de corrupción y pedir una invasión extranjera, lo que ella niega. Machado, a través de su cuenta de red social X, repudió lo ocurrido y llamó a los venezolanos a tener fortaleza y coraje en estos momentos difíciles. El régimen de Maduro desata brutal represión contra mis equipos de campaña. Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia, enfatizó. Además, explicó que la detención en este caso, de los dirigentes nacionales de la organización política de Machado, 20 Venezuela, respondió a estas acciones desestabilizadoras que explicó como protestas planificadas para intentar forzar la habilitación de Machado antes de las elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato de 6 años. La misión del plan era generar desestabilización en el país, aglomerar a las masas utilizando gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a un ala militar en pro de un alzamiento, así comentó a través de una declaración ante la prensa, en la que recordó otras conspiraciones denunciadas por el chavismo contra Nicolás Maduro. 7 de la mañana con 7 minutos. Así está la situación en Venezuela. A pocos días, señores, en este caso de que María Corina Machado hace estas declaraciones a través de su página red social X y acusa brutal represión del régimen de Nicolás Maduro. Autoridades de Venezuela desatan ofensiva judicial contra principal rival de Maduro. Estamos hablando de María Corina Machado, acusada de desestabilización en el país venezolano. Es la nota internacional que compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y en Buenos Aires, la capital de Argentina y la provincia homónima se despertaron bajo la advertencia de fuertes tormentas y vientos. Estos fenómenos han ocasionado daños materiales y la cancelación de vuelos en los principales aeropuertos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas, indicando lluvias intensas con acumulaciones de 50 a 90 milímetros de agua, acompañadas de ráfaga de vientos que superan los 90 kilómetros por hora y la disponibilidad del granizo. Además, se estableció una alerta amarilla por vientos que oscilan entre los 30 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 100 kilómetros. Esta alerta naranja por tormentas abarca el este de Argentina, incluyendo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa, advirtiendo sobre fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Mientras tanto, la alerta amarilla por vientos afecta a casi todo el país, excepto las regiones extremas del norte y el sur, lo que implica la interrupción temporal de las actividades cotidianas. En el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y en el aeroparque Jorge Newbery, en la capital argentina, se reportaron posibles demoras o cancelaciones de vuelos debido a las condiciones meteorológicas. Asimismo, se registraron vuelos desviados, según información proporcionada por aeropuertos argentinos. Buenos Aires en alerta por las fuertes lluvias y vientos.
Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Y Texas podrá aplicar severa ley contra migrantes irregulares. Una severa ley de Texas que permite detener en su territorio a migrantes que hayan ingresado ilegalmente a los Estados Unidos quedó habilitada para entrar en vigencia desde este martes 19 de marzo, tras una sorpresiva decisión del Pleno de la Corte Suprema. Un día después de haber sido bloqueada por tiempo indefinido por uno de sus magistrados, el máximo tribunal estadounidense de mayoría conservadora dejó sin efecto esta decisión. De esta forma, esta ley, conocida como SB4, empieza a regir mientras continúa desarrollándose una batalla legal en los tribunales inferiores. La norma permite a la policía y a las fuerzas de seguridad pública de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente. Estos pueden ser llevados a la justicia estatal, donde podrían aplicarles penas de hasta 20 años de cárcel o ser expulsados a México sin considerar si este país puede aceptarlos. La administración del presidente demócrata Joe Biden se ha opuesto firmemente a esta norma, argumentando que es el gobierno federal el que tiene autoridad sobre asuntos de inmigración y no los estados de forma individual. La ley, aprobada por el Senado de Texas y promulgada por el gobernador de Texas, debía entrar en vigencia a inicios de marzo, pero fue bloqueada inicialmente por un juez federal de distrito, quien aseguraba que esta norma entra en conflicto con disposiciones clave de la Ley Federal de Inmigración. Un tribunal de apelaciones dijo luego que la SB4 podría entrar en vigor a menos que la Corte Suprema dictamine lo contrario. Fue entonces que el juez supremo bloqueó su entrada en vigencia. Sin embargo, el tribunal en pleno, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, levantó esa orden el pasado martes, mientras se escuchaban más argumentos sobre esta norma en la Corte de Apelaciones. Los 3 jueces liberales del tribunal discreparon. Hoy la Corte invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración. Así escribió la jueza Sonia Sotomayor. 7 de la mañana con 13 minutos. Texas podrá aplicar severa ley contra migrantes irregulares. Es la nota informativa que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicia. La Tecla. Mucha atención porque hallaron a un chico de 13 años muerto dentro de un freezer en Córdoba, en Argentina, un congelador. Su abuela encontró el cuerpo y su madre falleció al enterarse de que su bisnieto estaba sin vida. El difunto Tiago Ismael estaba congelado con espuma en la boca y su piel morada por la temperatura. Su madre Belén comenta que Tiago era un niño amable, no estaba metido en drogas y en esa noche quería dormir junto a su abuela. Belén en su versión cuenta que la noche anterior su hijo regresó de jugar fútbol, comió y se despidió porque se iba a dormir en su habitación. Añade que hacía un calor sofocante en la noche, por lo que alrededor de la 1 de la mañana la madre de Tiago se despertó para darse una ducha. Después de salir del baño, su madre estaba apagando todas las luces de la casa. Mi madre empieza a apagar las luces de la casa y se le da por abrir el congelador y ahí encontró a mi hijo. Estaba ahí dentro, con espuma en la boca y todo morado. Las dos mujeres llamaron a la ambulancia y fue trasladado de inmediato al hospital infantil. Belén, entre lágrimas, relata que su hijo se despidió. El infante entró en un paro y no se pudo realizar nada más. Los médicos diagnosticaron que falleció de un paro cardiorrespiratorio. Yo tomé su mano y le dije que no me deje sola. Él abrió sus ojos dándome a entender que lo deje y no hablamos más. La bisabuela de Tiago, al enterarse por la noticia sobre el fallecimiento del niño, no pudo del shock, se descompuso y falleció de un paro. Hay varias confusiones. La madre del difunto cuenta que el congelador no era usado y pasaba desconectado. Tampoco se sabe por qué Tiago se metió el artefacto, si fue por el calor y quedó encerrado. La policía no descarta la posibilidad de que pudo haber sido un reto, juegos o pruebas de redes sociales, por lo que su celular
ya ha sido intervenido. En un caso complicado, pero las autoridades están empeñadas en conseguir más versiones para saber la razón de la muerte de Tiago. Lamentable lo que ocurrió en Córdoba, en Argentina. Hallan el cadáver de un menor en un congelador. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Y cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos.